muchas veces nos encontramos con historias bastante perturbadoras. Y es ahí donde nos damos cuenta que nuestra realidad es espeluznante. El día de hoy les traigo la historia de las ancianas Boulder. Estas ancianas eran conocidas por todo el pueblo por ser dueñas de un antiguo motel. En este motel se rumoreaba que desde hace décadas las parejas que van allí, pocas vuelven. Un rumor que solo saben los del pueblo. Por lo tanto, es una trampa mortal y perfecta para los forasteros en busca de un cuarto. Pero seamos sinceros, ¿quién podría sospechar de dos ancianas? Nuestra fatídica historia comienza con Kevin y su pareja Leah, quien llegaban a este pequeño pueblo buscando un cuarto donde quedarse. Llegan a una gasolinería y le preguntan al que los atiende si saben de un lugar de reposo cercano. El tipo les dice, cerca de aquí hay un motel llamado Boulder y sus dueñas son dos ancianas, pero debo advertirles, se rumorea que las parejas que van allí no regresan. Kevin y Leah les pareció raro lo que les estaba diciendo aquel hombre, pero no le pusieron demasiada atención. Estaban muy cansados, así que solo querían descansar. Volvieron a su auto y tomaron rumbo al motel Boulder. Estaba a pie de la carretera, por lo tanto, era una muy buena opción, y sin mencionar que en el cartel de bienvenida decía comida gratis. Nuestra pareja, sin dudar, llegaron al motel. Todo se veía bastante tranquilo. Los árboles se movían con el viento y el motel parecía bastante hogareño. El lugar perfecto para pasar la noche, o mejor dicho, su última noche. El lugar era atendido por sus propietarias. Cuando se acercan a la recepción, se encontraron un hombre de gabardina y sombrero. Ciertamente, no daba buena espina. Él se acerca a ellos para abrirles la puerta, y en ese momento fueron recibidos por una de las ancianas, la cual no tenía nada de anciana, pues su piel era demasiado joven. La verdad, no entendían el por qué les decían ancianas. En su cabeza poseía una peluca de cabellera larga, demasiado atrayente. Era hermosa. La anciana les dio la bienvenida al motel y les mostró su habitación. Kevin y Leah ya estaban un poco incómodos por el aparente desgaste del motel y, la verdad, un poco desolado. No habían visto gente aún. Cuando la pareja preguntó por qué no había nadie más, la anciana contestó al tiempo, casi como si lo hubiera dicho 1000 veces. Esta época es muy sola, por lo tanto, no vienen muchos viajeros. No le dieron mucha importancia, aunque no dejaba de ser sospechoso. Una vez llegaron al cuarto, Leah sintió una respiración en su cuello, mientras le decía, «¡Hola!». Asustada gritó y todos voltearon a mirar. Era la otra anciana, la cual estaba oliendo el cabello de Leah. Ella, sorprendida y asustada, le pregunta qué le ocurre, señora. De inmediato, la otra anciana responde, «No se preocupen, ella es mi hermana. Es medio rara, espero no les moleste. Por favor, sigan, ya los dejaremos descansar». Una vez cerraron la puerta, ella le dijo a Kevin, «Apenas amanezca nos largamos. Por favor, no me siento bien aquí». Kevin le responde, «Está bien, pero ¿qué le ves de malo? Solo está un poco sucio y además hay comida gratis». Ella le responde, «No es el motel. Ellas tienen algo que no me gusta». Mientras tanto, las ancianas hablan en la recepción y una de ellas pregunta, ¿es la indicada? ¿Su cabello es virgen? A lo que la otra contesta, sí, es lo que estábamos buscando. Llega la noche y mientras la pareja duerme, una de las ancianas abre la puerta lentamente y entra al cuarto de la pareja. Se acerca al oído de Leah, quien se hallaba durmiendo, y le susurra, «Hola». Inmediatamente, Leah despierta y con miedo se levanta.
pero no logra ver nada. La noche es espesa y la luna no ilumina lo suficiente. Tal vez solo fue una pesadilla, pues ya estaba nerviosa desde lo que pasó cuando llegaron. Se dirige al baño para tomar agua, pero en ese instante la anciana pone un pañuelo con formol en su boca y en menos de 5 segundos Lia cae inconsciente. Las ancianas se llevaron el cuerpo al sótano, lo posaron sobre una mesa de metal y la amarraron. Una de las ancianas toma un bisturí súper afilado y empieza a retirar poco a poco el cabello de la cabeza de Lia. En este momento despertó y gritó por el dolor que le estaba causando el bisturí. La otra anciana inmediatamente colocó un trapo en su boca, ahogando por completo sus gritos de dolor. Su hermana seguía con aquel escabroso proceso. No le tomó mucho tiempo, ya que el bisturí era demasiado afilado. Una vez terminó de remover todo el cabello, lo puso sobre una bandeja, aún con pedazos de carne del cuero cabelludo de Lia. Su cráneo quedó totalmente expuesto y ya sin fuerzas para gritar, y con el trapo aún en la boca, poco a poco pierde más y más sangre. No entendía lo que estaba pasando, solo sentía como su sangre caliente caía de su cabeza, rodando por su frente y su rostro, gota a gota. Mientras tanto, las ancianas tomaron el cabello y se fueron a su habitación, dejando a la pobre Lia desangrándose durante toda la noche. Las ancianas usaban el cabello de sus clientes para hacer sus pelucas, pero debía de ser un cabello virgen sin nunca haberlo tinturado. Y lastimosamente, Lia era perfecta. Esa misma madrugada las ancianas regresan al sótano, pero Lia ya tenía una mirada fija hacia un lado, totalmente fría y con ausencia de vida. En sus ojos podría reflejarse el inmenso dolor que pasó hasta morir. Era tan solo un cuerpo inerte. Las ancianas eran todas unas profesionales, ya que no se les veía un gesto o emoción alguna frente a tan aterradora escena. Tomaron el cuerpo y lo pusieron en una trituradora, la cual trituró todo el cuerpo de Lia, y esa misma trituradora alimentaba el dispensador de carne de la cocina. Con razón, la comida era gratis. Al amanecer, Kevin despertó y se percató que no estaba su novia Lia. Un poco extrañado, se dirige a la recepción para preguntar si tal vez Lia se había ido en la noche, pues ayer le había dicho su inconformidad con el sitio. Habló con el tipo de sombrero y gabardina de la recepción, pero no le dio información útil, y lo único que le dijo es que fuera a desayunar, que en el menú de hoy había carne. Kevin, en su ignorancia, decide ir al comedor, pero con cierta preocupación de no haber visto a su novia. Cuando se disponía a comer su apetitoso desayuno, empezó a comer la carne que le habían traído. Era como una especie de carne molida. Pero pasado unas cuantas cucharadas, algo se había colado en su boca. Al detectar este objeto extraño, lo sacó y se dio cuenta que era el collar de su novia, que él le había hecho con sus propias manos. Era imposible que hubiera uno igual en el mundo. En ese momento Kevin recordó lo que le había dicho el hombre de la gasolinería. Su corazón se aceleró y todo su cuerpo se congeló. Actualmente se dice que las ancianas siguen brindando sus servicios y cada vez cambian el nombre del motel. Pero de algo sí estoy muy seguro, y es que si escuchas un susurro en la noche, hola, es mejor que corras. Esta fue nuestra historia de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y no olvides activar la campana. Recuerda que quien te habló fue Fate y nos vemos en otra ocasión.